Pueden abrir sus Biblias en el Evangelio de San Marcos. Vamos a estar ahí esta mañana. Para mí y para mi esposa, para mi hijo, es un gozo estar con ustedes. Los domingos también compartir la palabra de Dios y con la música también. David también le gusta estar aquí con ustedes, aunque cuando yo predica muchas veces él se duerme, pero con esta edad está bien. Más cuando tiene más años quizás espero que no va a estar así. Imagínense que si David ahora él está aprendiendo muchas cosas, hablando, todavía no salen palabras, pero muchas otras cosas, y tocando cosas, moviéndose con las piernas, los brazos, con la cabeza. Imagínense cuando él es un poco más grande, yo quiero enseñarles unas cosas. Yo voy a la cocina y muestro las cosas, lo que hay en la cocina, y aquí es la estufa, y lo digo a David, voy aquí a hacer la estufa, y es muy bueno esa cosa. Puedes poner fuego así, puedes hacer tortillas, huevos, comida muy rica, muy fantástico, así lo pones mucho fuego, así menos fuego. Y si yo digo nada acerca de los peligros del fuego, eso no sería bueno, eso sería muy malo, porque cuando hay un peligro y las personas no saben de eso, hay que avisarles de los peligros que hay. Y eso es así se muestra el amor a las personas. Cuando hay un peligro y le dan aviso a esas personas de tener cuidado con esto. Y para hoy también nuestro tema va a ser también un tema de peligros, un tema que no se habla mucho en la iglesia hoy en día más, y vamos a hablar acerca del infierno. Muchas veces hoy en las iglesias ya no hablan más de esto, no quieren hablar más de eso, es incómodo hablar de eso, incómodo escuchar de esto, y para mí también no es fácil hablar sobre este tema, porque es un tema que es muy duro y es muy, ya no se puede hablar muy fácilmente sobre esto, pero es muy importante también saber de lo que la Biblia dice del infierno. Y por eso yo pienso que es bien que escuchamos lo que la palabra de Dios dice, porque hay muchas opiniones sobre el infierno. Pueden ir en varias iglesias, y varias iglesias, denominaciones tienen su opinión sobre lo que es el infierno. Unas que niegan totalmente que existe, otras que tienen otra enseñanza que la Biblia. También hay personas que tienen experiencias de ser muertos y dicen que han estado muertos y han ido al cielo o al infierno y han regresado. Hay estas historias, yo no creo que son verdad, pero tampoco de esas personas podemos tener la verdad. Tampoco de nuestros sueños o visiones. También yo cuando yo era pequeño, yo he tenido sueños, pesadillas sobre el infierno, yo en el infierno. No era muy agradable esos sueños, pero me ha dado una idea del peligro del infierno, y yo no quería ir a ese lugar, aunque que en mis sueños probablemente no es así como realmente es. Para tener la verdad, para saber la verdad sobre el infierno, tenemos que ir a la palabra de Dios, y por eso vamos a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, y vamos a leer los versículos 42 hasta 50, hasta el fin del capítulo. Marcos 9, a partir del versículo 42. Son las palabras de Jesucristo aquí. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello
y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Vamos a orar. Nuestro Padre, te doy las gracias que tu palabra es la verdad y que podemos saber la verdad sobre la eternidad, de lo que pasa después de esta vida en la tierra. Y te pido ahora que tú alumbras por medio de tu Espíritu Santo a nuestras mentes, nuestros corazones, para recibir tu verdad, para entender lo que tú dices sobre la eternidad, sobre el infierno, y que también podemos aprender lo que significa para nosotros, cómo debemos vivir. Y te pido que tú me das ahora las palabras correctas y que tú nos das entendimiento en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, ¿qué dice la Biblia aquí acerca del infierno? Primeramente, Jesucristo dice que es una realidad. No dice que es una historia o es algo que se cuenta y no es real. No, Jesucristo dice que es una realidad. Y lo más grande, una de las cosas muy impresionantes sobre el infierno que leemos aquí y también en otros lugares de la Biblia es que es un lugar de tortura, un lugar terrible. No es una fiesta. Muchas veces las personas que no son cristianas dicen, pues yo quiero ir al infierno porque ahí estarán mis amigos, ahí podemos hacer todas las cosas que nos gusta. No va a ser así. No va a ser fiesta, sino va a ser un lugar de tortura. Dice aquí en ese texto que hemos leído, Jesucristo menciona 4 cosas que son mejor que estar en el infierno. El primero lo hemos leído en el versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. ¿Pueden imaginar esto? Si una persona pone una cuerda y una piedra en su cuello y se tira en el mar, Jesucristo dice que esto sería mejor para una persona que después de todo ir al infierno. También si tú, en versículo 43, si tu mano te fuere ocasión de caer, si tu mano te hace pecar, si pecas de una forma con tu mano, Jesucristo dice es mejor córtala o corta los 2 y que no tengas manos aquí en la tierra para que no el pecado te hace ir al infierno. O también el mismo ejemplo con los pies y con los ojos. Jesucristo dice es mejor en esta vida no tener ojos o pies o manos que tener estos y después ir al infierno, porque tú usas esto para el pecado. ¿Por qué es mejor estas cosas? Esas cosas son todas cosas que no queremos tener en nuestra vida, que no son agradables. Pues es mejor esto que estar en tortura en el fuego. Aquí dice claramente que el infierno
es un lugar de fuego. Dice por lo menos 5 veces en este texto. Sí, en el tiempo de Navidad me acuerdo muchas veces en fiestas de Navidad cuando en mesas hay velas y como niños hemos jugado un poco con el fuego, hemos puesto nuestro dedo así, pero bastante rápido que no para mucho tiempo me queda el dedo en el fuego. Y por pequeño tiempo sí se puede hacer, pero nadie va a tener, si eso es una vela, el dedo así y así. Eso va a ser mucho, ¿cómo se dice? Daño y va a ser dolor, sí, va a hacer mucho dolor. Y imagínense solo con el dedo hacer esto por 20 segundos, cuánto dolor se hace. Pero imagínense con todo el cuerpo, no solo por segundos, sino por minutos, horas, días, años estar en el fuego. ¿Qué tortura será esto? Unas personas piensan que cuando la Biblia habla acerca del fuego, del infierno, que son palabras metafóricas, que está hablando de otra cosa. No podemos tomarlo literalmente, que es un fuego literal como nos conocemos aquí. Pues yo sí creo que es un fuego literal. Y también el predicador Charles Spurgeon en Inglaterra, él lo piensa también. Y él dice: no me digas que se trata de un fuego metafórico. ¿A quién lo preocuparía esto? Si un hombre me amenazaría con un puñetazo metafórico, esto me daría poco preocupación. Me pudiera dar tantos como quería. ¿Y qué dicen los incrédulos? Fuegos metafóricos no nos dan ninguna preocupación. Pero estos fuegos son verdaderos. Sí, tan verdadero como tú mismo. Hay un fuego verdadero en el infierno, tan como tú ahora tienes un cuerpo verdadero. Pues por eso también yo pienso que es un fuego verdadero, pero también es verdad que a veces en la Biblia, cuando personas describen algo de lo que no es del mundo, que usan palabras para que nosotros podamos entender, pero quizás son diferentes. Como en Apocalipsis, cuando el apóstol Juan da una descripción del cielo, él dice que el cielo va así como esto, o como esas, y usa palabras lo mejor como él puede hacerlo, pero realmente las palabras no son suficientes para expresar cómo será el cielo. Y quizás también el fuego en el infierno no va a ser como el fuego que conocemos aquí, pero de todas formas, si no es como así, yo pienso que va a ser mucho peor aún. Como las palabras no alcanzan y el fuego que conocemos aquí no es suficiente para describir lo que espera a personas que van al infierno. El infierno es un lugar de tortura de la ira de Dios, donde personas experimentan la ira de Dios. Hay otro texto que quiero que veamos y se encuentra en Lucas 16 y también son las palabras de Jesucristo aquí. San Lucas 16, versículos 19 a 31. Otra vez Jesucristo está hablando y si queremos entender y aprender algo del infierno, Jesucristo es la persona que habla más de esto en la Biblia que otra persona, que otra profeta o otra persona que ha escrito algo en la Biblia. Jesucristo habla más de esto. Vamos a leer este texto. Unas personas dicen que es una parábola como otras parábolas de Jesucristo, pero aquí este texto es diferente. Este texto no es solo una historia, pero si leemos eso vamos a ver
los nombres de personas y parecen que es una historia real que se pasó realmente y no solo una parábola. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Aquí vemos también muy claramente que el infierno es un lugar de tortura. Versículo 23. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Versículo 24, al final, él dice: Estoy atormentado en esta llama. Versículo 25, al final dice: Y tú estás atormentado. Y el versículo 28, él llama a ese lugar un lugar de tormento. Pues el infierno, vemos muy claramente, es un lugar de tormento. Pero ¿qué más? También el infierno es como un cárcel. No se puede escapar. Es un lugar de cuando estás allí no puedes escapar de allí. Eso vemos también en Lucas 16, en el versículo 26. Allí dice: Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces, no hay un camino que va del infierno a una salida del infierno. Solo hay una entrada, pero no una salida. No se puede escapar de allí. Eso quiere decir que cuando estamos muertos un día, no tenemos otra oportunidad de tomar otras decisiones acerca de Jesucristo, acerca de la salvación. No podemos decir cuánto estamos muertos. Pues ahora sí yo creo en Jesús, ahora sí. Entonces va a ser demasiado tarde. También hay una enseñanza entre personas que se llaman evangélicos, que dicen que al final todos van a ser rescatados, todos van a ser salvados. Quizás pasarán un tiempo en el infierno. También la Iglesia Católica enseña algo acerca no del infierno, sino un otro lugar donde personas pasan un tiempo y después van al cielo.
la Biblia no dice nada de esto, sino que es un lugar final donde cuando uno se va allí no se puede escapar de allí. Y no hay esperanza para esas personas que pueden ser salvados. Entonces el infierno es un lugar de tormento, es un cárcel y también es un lugar eterno, un lugar para la eternidad. También hay personas que piensan o que dicen que cuando personas van al infierno, allí es el lugar de destrucción y las personas van a ser destruidos y después de eso no van a sentir nada porque son destruidos, como no existen más. Pues, ¿qué dice la Biblia aquí? Regresamos a Marcos, versículo 9. Marcos 9. Y en el versículo 43 dice, habla al final, dice, el fuego que no puede ser apagado. Y también dice esto en versículo 45, el fuego que no puede ser apagado. Y también 48, y el fuego nunca se apaga. Pues eso quiere indicar, eso quiere decirnos que eso tiene un sentido, porque nunca se apaga este fuego, porque es necesario que por la eternidad arda este fuego. También dice que los gusanos de ellos no mueren, en versículo 44, 46, 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Podemos pensar a la historia de Moisés y la zarza, cuando él tenía en la vista esta zarza que ardía y él se sorprendió porque no se quemaba. Estaba ardiente, con fuego todo el tiempo y no se quemaba. Así también va a ser en el infierno el fuego, y las personas en el infierno no van a ser destruidos, ellos van a sentir, experimentar la tortura de estar en el fuego. Dice también en versículo 49, porque todos serán salados con fuego. También aquí tenemos, habla del sal, y una cosa que el sal hace, que se usaba más en estos tiempos ancianos, le han usado para conservar la carne, que se puede comer unos días más después. Pero aquí también dice que todos serán salados con fuego. Y las personas en el infierno van a ser salados para que se conservan, para que están todavía vivientes, conscientes allí en el fuego. Si pensamos sobre esas cosas, vemos muy claramente que el infierno es un lugar terrible. No quiero que ninguna persona de aquí va un día al infierno. Pero podemos preguntar, ¿por qué existe un lugar tan terrible? ¿Por qué es así? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Quién lo puede entender que existe un lugar y que Dios pone personas en el infierno? ¿Cómo puede ser Dios así? ¿No es Dios un Dios de amor? ¿Cómo lo puede hacer? En Isaías 55, 8 y 9, Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios lo sabe bien que nosotros no podemos y no vamos a entender sus caminos, sus acciones, todo lo que Él es. Nosotros no podemos comprender todo esto, porque nosotros pensamos, no es justo. Porque esas personas que yo conozco, aunque no siguen a Jesucristo, son buenas personas. O quizás son personas inocentes, ellos no han hecho nada, ellos no han hecho daño a ninguna persona. ¿Por qué
necesitan sufrir tanto en el infierno si no creen en Jesucristo? Yo pienso que cuando pensamos acerca de esto y cuando pensamos acerca de la doctrina del infierno, hay tres cosas que debemos aprender o debemos entender mejor. La primera cosa es que la santidad y la justicia de Dios son mucho más grandes que tú lo puedes imaginar. La santidad y la justicia de Dios son mucho más grandes que tú lo puedes imaginar. Dios Él dice en la Biblia que Dios es un Dios santo. Apocalipsis 15:4 dice: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hablamos también, nosotros somos llamados santos en los ojos de Dios, pero dice la Biblia que solo Dios es santo, solo Él. Ni aún los ángeles pueden comparar con Él, con Dios. Y nosotros también, si somos santos, es solo por Jesucristo que ha hecho una obra en nosotros. En Habacuc 1:12 dice: Oh Jehová, Dios mío, santo mío, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Dios no puede aún mirar al malo que hacemos aquí, al pecado en este mundo. Él es tan santo. Lo que nosotros miramos en la televisión, por ejemplo, si sean películas malas o películas aún bastante buenas, pero con unas pequeñas mencionadas del nombre de Dios en vano, o con pequeñas cosas que no son tan bien, pero para Él no puede mirar esas cosas. Aún las noticias, cuando vemos cada día las noticias que vemos ahí, vemos guerras, vemos maltrato, asesinato, engaño, orgullo, mentiras. Es todo lo que pasa en este mundo. Y Dios tiene ojos tan puros que no puede mirar esas cosas. Nosotros ponemos la televisión, miramos, nos acostumbramos a esto. Pensamos, así es el mundo, así aquí vivimos, así es la situación. Pero Dios nunca se acostumbra a esto. Es para Él un horror. Y también Dios no solo es santo, sino también justo. Salmo 145:17 dice: Justo es Jehová en todos sus caminos. En todo lo que hace, Él es justo. ¿Y cómo entonces puede ser una tortura en el infierno por la eternidad? ¿Cómo puede ser esto justo? Nos podemos preguntar. Y la segunda cosa que debemos aprender o entender mejor es que tu pecado es mucho más grande que tú lo puedes imaginar. El hecho que el castigo justo en los ojos de Dios para tus pecados es una eternidad en el infierno, ese te debe hacer pensar cuán grande es tu pecado. Eso reconoció el profeta Esdras. Él dijo en capítulo 9 de su libro, versículo 6, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Él ha tenido una vista de sus pecados y de los pecados de su pueblo, y ha dicho, es más de mi cabeza y van hasta el cielo. Tan grandes son mis pecados. No hay personas inocentes en este mundo. Vemos en la Biblia, no vamos a mirar todos esos versículos, pero en Romanos 3:23 dice que todos son pecadores. Cada persona en este mundo es un pecador. Y cada persona ha pecado muchas veces. Aún aquí, en este lugar, aún en mi vida, yo he pecado muchas veces. Si pensamos, pues, ¿cuántas veces hemos pecado?
Podemos decir, quizás si una persona peca 3 veces al día, eso pienso es poco, porque yo pienso que muchos de nosotros pecan más que 3 veces al día. Pero si cada uno de nosotros solo pecaría 3 veces al día, eso serían más que 1000 veces en un año. Si tienes 20 años, hoy ya tienes 20,000 pecados, una lista de 20,000 pecados. Si tienes 50 años, 50,000 pecados. Con esto quieres ir a Dios. ¿Qué va a decir? El pecado, cada uno de esos pecados, también siempre es contra Dios. No solo contra los hombres, si has robado algo de un hombre o has hablado mal de un hombre, también es contra Dios. Eso reconoció David cuando él pecó con Batseba. Y en Salmo 51, creo que es, que él dice, he pecado solo contra ti, Dios, en este asunto. Él reconoció que es su pecado con esta otra mujer, pecado también contra el marido de esta mujer. No era solo contra ellos, sino contra Dios. Y también nuestros pecados son también contra Dios. Las personas, todas las personas también saben de Dios. Podemos ir a Romanos 1. Romanos 1:19. Allí vamos a ver que todas las personas en el mundo tienen, saben de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios dice aquí que todas las personas en el mundo tienen un conocimiento de Dios, de la existencia de Dios. Y por eso son sin excusa. Porque, ¿qué deberían hacer? Si conocen de Dios, deberían dar a Él la gloria con sus vidas. Versículo 21 aquí dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Las personas saben de Dios, no dan gracias, no dan gloria a Dios. Al contrario, las personas en este mundo que no conocen o que no son salvados, ellos odian a Dios. Dice en el versículo 30 de Romanos 1, que son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Así son las personas, y son, Romanos 5:10 dice, son enemigos de Dios. Por eso podemos entender un poco más porque Dios da un castigo tan fuerte a las personas que pecan no solamente contra otras personas, sino contra Él y múltiples veces. Pero ¿por qué un castigo eterno? ¿No sería suficiente quizás por un día en el infierno o por un año y después basta, es suficiente? El pecado contra Dios es también un pecado contra un Dios que es digno infinitamente. Y cuando pecamos contra Dios, pecamos contra Él y merece también un castigo eterno. Y el otro punto es que en el infierno, quizás me imagino, yo creo que las personas no dejen de pecar, ellas continúan a pecar en el infierno. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. No hay, las personas en el infierno no llegan al punto donde se arrepienten de sus pecados, sino todavía son rebeldes contra Dios, odian a Dios y continúan pecar y necesitan más castigo
por toda la eternidad. Pues esos son los dos puntos. Primeramente, la sabiduría y la justicia de Dios son mucho más grandes que tú lo puedes imaginar. Segundo, tu pecado es mucho más grande que tú lo puedes imaginar. Y tercero, el amor de Dios es mucho más grande que tú lo puedes imaginar. Había un hombre inocente en este mundo, él se llamaba Jesucristo. Él era santo y puro, el perfecto Hijo de Dios. Y él fue condenado en la cruz por nuestros pecados. Por nosotros como pecadores, enemigos de Dios, Jesucristo ha dado su vida. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Debemos pensar, ¿qué es más injusto? Si pensamos al infierno, quizás pensamos, es injusto, pero ¿qué es más injusto? ¿El infierno, el castigo para las personas que pecan contra Dios continuamente, o la cruz, donde murió el Hijo de Dios perfecto, sin mancha, sin pecado, que tomó sobre sí mismo nuestros pecados y ha morido en nuestro lugar? Si una de las dos cosas sería más injusto, sería la cruz de Jesucristo. Eso también ha dicho uno de los ladrones que también fue crucificado con Jesucristo. Uno de ellos se burlaba de Jesucristo, pero el otro ha dicho: ¿qué dices? Nosotros sufrimos justamente, pero Él no ha hecho nada. Entonces, la pregunta no es ¿por qué Dios permite que los hombres van al infierno? También cuando una persona pregunta eso, él quizás está pensando: ¿cómo puede ser que Dios odia a las personas tanto, que Él los manda al infierno? Pero eso no es la pregunta. La pregunta es: ¿cómo puede ser que Dios lo permite que los hombres van al cielo? ¿Cómo puede ser que Dios ama a los hombres de tan grande manera? Jesucristo murió voluntariamente en la cruz. Por eso no fue injusto, no fue contra su voluntad dar su vida para nosotros. Y Dios, cuando su Hijo Jesucristo era en la cruz, Él no ha dicho: pues ahora yo no voy a dar tanto castigo a Él. Sino Jesucristo ha tomado toda la ira de Dios que nosotros merecíamos en sí mismo. Y por eso en la cruz vemos dos cosas: que Dios es justo, que Él es un juez justo, que da un castigo justo, pero también que Dios es amor, que Él quiere salvarnos del juicio. Y la única manera de hacerlo es por la muerte de Jesucristo en la cruz. Y si nosotros ponemos nuestra fe en Él, creemos en Él, que Él fue ha morido en nuestro lugar. El predicador Charles Spurgeon también ha dicho: el vengador terrible debe ser alabado tanto como el Redentor amoroso. El malo corazón del hombre lleno de pecado rebela contra esto y llama por un Dios con quien la misericordia ha sofocado la justicia. Pero los servidores sabios del Señor le alaban por todas sus características, sean terribles o agradables. Para terminar, una pregunta: ¿qué debería hacer la verdad acerca del infierno en nosotros? Si conocemos la verdad acerca del infierno, ¿cómo debemos vivir? El texto en Marcos que hemos leído, Marcos 9, el mensaje principal allí es que seas radical contra el pecado en tu vida, que tomas decisiones radicales contra el pecado que existe en tu vida. El infierno existe porque Dios odia el pecado.
Y no solamente el pecado generalmente que existe, sino también el pecado en tu vida. Dios odia este pecado. ¿Odias tú el pecado en tu vida? Para agradar a Dios no puedes tratar fácilmente con el pecado en tu vida. No puedes tolerar cosas, pensar, eso no es mucho, esto está bien, me gusta hacer esto y nadie va a saber de esto. No, tienes que tomar decisiones contra el pecado. Aquí, pues hay que también dejar y destruir cosas y actitudes en tu vida. Aquí dice que hay que quitar la mano, el pie, el ojo. Pues esos no son probablemente los problemas principales con el pecado que tienes. Quizás es la televisión, el alcohol, algunos amigos, lo que sea, tú lo sabes. Dios dice que debemos quitarnos, debemos dejar estas cosas que nos hacen ir y andar en el pecado. Porque el pecado te promete muchas cosas, pero al final te destruye. Como cristiano no eres más un esclavo del pecado, como las personas que no conocen a Cristo son esclavos del pecado. Ellos viven así, no pueden vivir de otra manera. Pero si eres cristiano hoy, Cristo te ha librado del pecado. Y si no conoces a Jesucristo hoy, Él te puede librar del pecado y también de las consecuencias del pecado. Segundo punto, asegúrate de tu salvación. En 2 Corintios 13, Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. En este asunto, si eres cristiano verdaderamente, si vas al cielo verdaderamente o no, eso no es un asunto tampoco que puedes dejar, yo creo que sí, pero no es tan importante esa seguridad. Eso es muy importante que tú lo sabes, que no vas al infierno, sino que conoces a Jesucristo y que vas al cielo. Un día Cristo dice, muchos van a venir en mi nombre y decir, hemos hecho tantas cosas buenas, hemos profetizado en tu nombre y sanado a personas y hemos hecho tantas cosas buenas en tu nombre. Y Cristo les va a decir, nunca os conocí. Y lo terrible, lo que es más chocante en este texto, cuando Cristo dice Él dice que habrán muchas personas que van a estar así, que piensan que están haciendo la voluntad de Dios, que están viviendo con Jesucristo, pero realmente no es así. Por eso examínate tu vida. ¿Dónde estás tú? ¿Tienes una fe verdadera en Jesucristo? La prueba no es si quieres ir al cielo o no. Todos dirían, yo quiero ir al cielo. La prueba tampoco es si has hecho una oración con 6 años, con 8 años. La prueba es cómo estás viviendo hoy. ¿Tienes fe en Jesucristo hoy? ¿Amas a Jesucristo? ¿Quieres seguir en sus pasos? ¿Hay una evidencia en tu vida del fruto del Espíritu? ¿Que Dios ha cambiado tu vida? ¿Que no estás viviendo más en el pecado, sino estás viviendo por Él? Te ruego que no sales de este lugar sin tener esa certeza. Eso es lo más importante, la más importante decisión, seguridad que debes tener en tu vida. Tercer lugar, vive para la salvación de otras personas. En el texto en Lucas que hemos visto, la persona en el infierno ha dicho a Abraham que manda a otras personas, a su familia, para darles un aviso, que no vayan al infierno. ¿Cuáles familiares tienes tú que todavía no conocen a Cristo? ¿Cuáles amigos, compañeros necesitan a Cristo? ¿Dónde van a pasar la eternidad ellos? Marcos 9, 50, hemos leído acerca de sal, y aquí dice Marcos 9, 50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos
nosotros debemos tener sal en nosotros mismos. ¿Cuáles son los aspectos del sal? En primer lugar, lo hemos dicho, el sal conserva. Y si nosotros debemos tener sal en nosotros, debemos también conservar la vida de otras personas para que tengan vida eterna y no que vayan al infierno. También el sal da un sed a personas. Si tomamos sal, tenemos sed. Y también como cristianos debemos dar a otras personas un sed para el agua de vida que tiene Jesucristo. Y también el sal da un sabor a la comida, algo rico. Y también nosotros debemos dar a otras personas un sabor de Jesucristo, que ellos vean que Él es bueno, que Él es grande y que vale la pena, es bueno seguir a Él y vivir con Él. Vemos también que el sal y fuego van juntos, lo hemos leído en versículo 49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Aquí dice, todos serán salados con fuego. ¿Qué significa esto? Pues no es así que todos van a ir al infierno, pero todos van a ser salados con fuego. De una manera u otra manera van a sufrir. Unas por la eternidad en el infierno, otras por un tiempo aquí en la tierra. Seguir a Cristo no significa una vida fácil, una vida agradable aquí en la tierra. Hay dificultades como cristiano aquí, pero no por la eternidad. Por la eternidad tendremos el gozo eterno con Jesucristo. Tener sal en nosotros es también significa un sacrificio agradable a Dios. En Levítico 2:13 dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y en Romanos 12, el apóstol Pablo nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos vivir nuestras vidas como sacrificio a Dios. Y por eso vamos a sufrir también para Dios, pero eso es lo que agrada a Dios, eso es lo que da gloria a Dios, honra a Dios. Si nosotros aceptamos una vida difícil por su nombre, el sufrimiento que vamos a tener no va a ser tan terrible o tan infinito o inescapable como en el infierno. Jesucristo está con nosotros, como también en Daniel, los 3 amigos de Daniel han ido en el fuego y había una 4ª persona. Jesucristo estaba con ellos allí y no les ha dado daño el fuego. Dios dice en Isaías 43, cuando pasas por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces tenga sal en ti mismo, que seas un sacrificio para Dios, y tenga paz. Eso al final de Marcos 9 dice, tened paz, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Jesucristo ha venido para darnos paz con Dios y por medio de Él tenemos la paz con Él. Pero también debemos vivir en paz con otras personas, en paz en la iglesia, con nuestros hermanos, con nuestra familia y también con las personas que no conocen a Dios. Debemos perdonarles, debemos ayudarles y mostrarles amor. Debemos proclamar la paz que Cristo nos da, no solamente con nuestra boca, sino con nuestra actitud a otras personas. Así somos mensajeros de la paz. Entonces,
sea radical contra el pecado en tu vida. Asegúrate de tu salvación. Vive para la salvación de otros y finalmente asómbrate de la grandeza de Dios, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, del amor de Dios, la gracia de Dios, la grandeza de Dios. Asómbrate de eso. El infierno habla de todas esas cosas. Y cuando ves la grandeza de Dios, puedes alegrarte en Dios y ver que eres un Dios grande, bueno, que te ama. Otra vez el predicador Charles Spurgeon dice, si la gente habla de un infierno pequeño, lo hacen porque creen que su pecado es pequeño y creen en un Salvador pequeño. Todo es pequeño. Pero si tú reconoces la grandeza de tu pecado, quieres tener un Salvador grande, porque crees que si tú no tengas un Salvador grande, deberás sufrir un castigo grande de un gran Dios. ¿Conoces tú a este gran Salvador? Yo quiero terminar con unos versículos de Apocalipsis. Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aleluya, y el humo de ella sube por siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias que tú eres un Dios grande, que tú eres verdadero, que tú eres justo en todos tus caminos, que tú eres santo, que tú amas a nosotros y que tú nos has dado un Salvador y para que podamos tener la reconciliación contigo y una vida eterna. Y te pido que en nuestras vidas podemos alegrarnos de ti esta semana, vivir contigo, por ti, y también vivir una vida que agradece a ti, una vida donde tomamos decisiones contra el pecado y por ti, en amor a ti, y donde también tomamos decisiones para ser un testimonio a otras personas que todavía no te conocen, para que muchos otros no deben ir al infierno, pero que pueden conocer que hay un Salvador, hay una manera de ser perdonado de los pecados. Gracias que tenemos a ti en nuestra vida y que tú, pues que Jesucristo ha hecho todo por nosotros. En su nombre lo pedimos. Amén.